donde he tenido experiencias extraordinarias, recorriendo nuestro país, realizando todo tipo de investigaciones en relación a los no identificados y el contacto con extraterrestres. Las mismas cosas que observé en mi país, en el Perú, y en otros puntos del mundo, relacionadas al contacto con extraterrestres y al mundo subterráneo, también las vi aquí en Brasil, especialmente en la Sierra del Roncador, en el Mato Grosso, donde realizamos una expedición y tuvimos una gran cantidad de experiencias con un grupo internacional. Voy a hacer un enorme esfuerzo, un esfuerzo gigantesco, para resumir 22 años de contactos en solo una hora. Solo quiero decirles que soy una persona completamente normal. Mi intención no es convencer a la gente de lo que me pasó. Soy el mayor de 3 hermanos. Vengo de una familia también normal en Lima. Mi padre fue funcionario del Seguro Social Médico de Perú. Mi madre, una administradora bancaria. Luego de terminar el colegio, estudié la carrera de mercadotecnia y al poco tiempo empecé a trabajar como visitador médico en un laboratorio internacional, hasta que por mis apariciones en la televisión en Perú me despidieron del trabajo. Y si bien es cierto, como le ha ocurrido a la mayoría de las personas que imagino están aquí, ya había tenido experiencias con los ovnis, experiencias que no podía explicar racionalmente desde que era niño. Fue recién en mi adolescencia en que estos contactos se volvieron más intensos. No los busqué, al menos no conscientemente, y empecé a recibir mensajes mentales, telepáticos, que en un primer momento yo dudé. Dije que esto no podía ocurrir. No estaba inmerso en grupos paranormales o de meditación. Sencillamente estos mensajes ocurrían durante mis descansos, cuando estaba haciendo un break para estudiar los exámenes que tenía que dar en mi carrera. Una persona que va a dar un parcial o un examen de estadística, contabilidad, no está pensando en extraterrestres. Pero en ese momento escuchaba una voz mental muy calma, que en perfecto castellano, no en portugués porque yo nací en Perú, en perfecto castellano me decía: no dejes de seguir buscando. Somos seres extraterrestres, estamos entrando en contacto contigo, vivirás una preparación y nos conocerás físicamente. Como toda persona racional, yo dudé de todo esto. Una cosa es aceptar por sentido común y por cultura que probablemente exista vida inteligente en el cosmos, y otra muy distinta, decir que uno está recibiendo un mensaje telepático de supuestas inteligencias de otros mundos. Hasta que me dieron una corroboración, me sugirieron subir a la terraza de mi casa en ese mensaje, que recibí cuando tenía ya 18 años. Si bien es cierto, el contacto empezó antes, en mi niñez, el primer mensaje concreto fue a los 18, casi 19 años. Y me dijeron: ¿tienes duda de este mensaje? Sube a la terraza y nos verás. A la azotea, a lo alto de la casa. ¿Qué hubiesen hecho ustedes? ¿Hubiesen subido? Claro, qué valientes son los brasileños, ¿no? Pero en ese momento uno piensa muchas cosas. Piensas que estás sufriendo un ataque de esquizofrenia, que te quemaste una neurona de la cabeza con tantos estudios de la carrera, o que estás fabulando. Pero ¿qué tal si estás perdiendo la experiencia de mi vida? Algo que tiene el fenómeno ovni y el contacto con estas cosas es que debes ser valiente, debes atreverte a vivirlo. Si no, ¿cómo vas a discernir si es verdad o no? No solo pasar el tiempo investigando las experiencias de otros, los testimonios de otros, las fotografías de otros, sino que tú mismo te atrevas a vivir la experiencia. Pero como estamos tan bombardeados de noticias nefastas en torno al contacto con extraterrestres, a veces tenemos miedo o estamos desinformados. Creo que hay de todo en el universo, pero mi experiencia fue positiva. Y son 22 años de contacto. Yendo al grano, porque no tengo mucho tiempo, subí a lo alto de la terraza en compañía de mi familia y allí apareció un objeto rojo brillante que luego fue reportado por
por el diario El Comercio de Lima, un diario conservador, uno de los más importantes del Perú. Así que no solo vi yo y mi familia sujeto, sino un grupo grande de personas en el barrio en el cual vivía, un barrio residencial en la ciudad de Lima. Fue el inicio del contacto. Y aunque suena increíble, no quedó allí. Más tarde, de estos mensajes telepáticos y estos avistamientos de corroboración, tuve la oportunidad de ver físicamente estos seres en 8 ocasiones, solo o acompañado de otras personas. De haber estado físicamente, no abducido, del inglés abduction, que significa ser tomado, ser llevado, sino con mi consentimiento, experiencias muy positivas. No me cortaron, ni me golpearon, ni me hicieron nada. Con mi consentimiento, en 2 ocasiones. Incluso en una de estas ocasiones, ellos me anunciaron con varios meses de anticipación el incidente de las Torres Gemelas en Nueva York. Yo fui a los Estados Unidos, lo compartí en varios medios de comunicación, incluyendo Radio Guado, que es una importante network que involucra varias estaciones allí en Manhattan. Obviamente que no me creyeron, pero cuando todo esto ocurrió, Discovery Channel, el show de Cristina, Don Francisco Presenta, los más importantes medios de comunicación, allí sí nos querían entrevistar. Pero tampoco no porque nos creyesen, sino porque nos habíamos transformado en un personaje o personajes que hablamos sobre marcianitos verdes. Y no es así. Este es un tema mucho más profundo e importante, y voy a tratar de sintetizar las experiencias, los contactos y los mensajes que humildemente he recibido. Soy uno de tantos testigos en el Perú, uno de tantos testigos en el mundo. Les pido que no me crean, solo que abran su corazón y que comprendan que el mensaje es más importante que el mensajero. Vamos a empezar. Tengo el orgullo de haber nacido en un país muy especial, lleno de una riqueza histórica, lleno de misterios, y tal vez por esa razón los peruanos no es que descubrimos el misterio cuando somos adultos, nacimos con el misterio. Nacimos con una cultura que nos hacía preguntarnos cosas. Estabas en el colegio, ibas a los museos y veías huatos o cerámicas arqueológicas extrañas, seres alados, construcciones emplazadas en altísimas montañas, que no estoy diciendo, por ejemplo, que Machu Picchu, que la ven en la diapositiva, en el Cusco, haya sido construida por extraterrestres. No creo en eso, pero sí creo que nuestros ancestros tuvieron algún tipo de contacto con civilizaciones que no eran humanas, que llegaron de las estrellas o surgieron del mundo subterráneo para entregarles el conocimiento, la información. La misma historia que pueden escuchar en mi país, en el Perú, también la escucharán en Egipto, en México, en Sumeria y en tantos otros países en el mundo. Aquí en la imagen están viendo el Templo del Rayo de Sacsayhuamán, mal llamado Fortaleza, enormes bloques de piedra. Cuando llegaron los conquistadores españoles a mi país, que fue conquistado oficialmente en 1533 por la corona española, le preguntaban a los conquistadores a los nativos, ¿quién construyó estos templos? Y ellos contestaban, nosotros no, estos templos ya estaban aquí. Y quienes nos dieron toda la información son conocidos como Ñaupa Machu. Esto no lo pueden traducir porque es quechua. Ñaupa Machu o Paco Pacuri significa guardián de antes, los guardianes primeros. Estas leyendas están por todo mi país, desde el lago Titicaca, que compartimos con el hermano país de Bolivia, las montañas de los Andes, los desiertos, la selva amazónica, construcciones pre-incas o incas, portales que aparentemente conducen hacia otro lugar, como la puerta de Ayumarca, que se encuentra frente al lago Titicaca en el Perú, en Puno, y que nosotros visitábamos en los años 90 cuando nadie investigaba ese tipo de lugares. Los habitantes de esa zona, solo como un detalle, decían que se iluminaba esta puerta, aparecía como una neblina brillante y figuras de aspecto humano salían de esta puerta y entregaban mensajes a la gente. Obviamente se ridiculizó a estas personas, se dijo que los campesinos
la gente humilde de los pueblos de Chucuito, de Juli, de una región muy pobre, de la zona de Puno, a 4000 metros de altura, estaban imaginando cosas. A lo mejor estaban mascando tanto la hoja de coca que estaban mirando cosas que no existían. Sin embargo, cuando llegaban personas de otros países, europeos, norteamericanos, hace poco me informaron que un grupo grande de brasileños estuvieron allí y tuvieron avistamientos ovni que fueron filmados y se encuentran incluso en YouTube, vivieron las mismas experiencias. ¿O es que los europeos, los brasileños, los argentinos, los españoles también están masticando hojas de coca y miran lo mismo? ¿O es una alucinación colectiva? Una alucinación colectiva que se puede filmar. Qué interesante, ¿no? Así que yo crecí en este país que evoca el misterio, evoca una herencia. Se los quería contar para que entiendan el contexto como viví estos contactos. No aprendimos a investigar estas cosas, nacimos con estas cosas. Aquí las líneas de Nazca, que bajo mi humilde punto de vista no se tratan de pistas para que aterricen ovnis, o para ser más exacto, naves extraterrestres. Creo que lo hicieron nuestros ancestros, ya lo dije, pero reitero, con un conocimiento que vino tal vez de las estrellas. Por eso estas grandes figuras en las pampas del Ingenio, en Nazca, al sur del Perú, han sido hechas para ser vistas desde arriba. ¿A quién le ofrendaron estos símbolos? A los antiguos lugareños de Nazca, los antiguos peruanos. ¿A quién querían llamar la atención? Uno de los primeros libros sobre ufología que se publicaron en mi país fue escrito por Richard Greenwell, un investigador de la APRO, una organización de la cual más tarde surgirá la MUFON, la Mutual UFO Network de los Estados Unidos. Él había vivido varios años en mi país y durante estos años que estuvo viviendo en el Perú pudo conocer a testigos ovni muy importantes y a científicos que estaban tratando de comprender a los no identificados. Para Greenwell ya no se trataba solo de ovnis, de objetos voladores no identificados. Como ustedes saben, un término que no es esotérico, sino militar, acuñado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en la década de los años 50. Para Richard Greenwell, había una inteligencia no humana detrás de estos objetos. Y Richard Greenwell dio conferencias en mi país, en el Perú, hablando pues de estos contactos que había pesquisado en mi país, inclusive en el círculo de astrónomos de Lima, especialmente con los astrónomos del Observatorio de Lima, que está emplazado en el Morro Solar, como pueden ver aquí en la imagen. Hay un detalle de la investigación de Richard Greenwell que conecta con nuestra propia experiencia de contacto. Greenwell, casi por accidente, halló unas polémicas fotografías que habrían sido tomadas en la provincia o departamento de Ancash, una zona de altas montañas, entre 5.000 a 6.000 metros de altura. Es conocida como la Suiza peruana, está más hacia el norte de Lima, para que se puedan ubicar. Una zona muy bella, muy especial, pero que también vivió una tragedia que en breve les voy a comentar. Greenwell halló una colección de fotografías tomadas por un tal Arranda y un tal Oré, que retrataban a objetos no identificados en esa zona, exactamente en la localidad de Yungay. Estas fotografías las pudo recuperar gracias a la Kodak de Lima y utilizando sus contactos militares. Si no se trata de un fraude, son consideradas las fotografías más importantes de avistamientos ovni en la historia del Perú. Tanto porque son diurnas, porque aparecen dos objetos volando juntos, y porque se supone que la tripulación de estos supuestos objetos extraterrestres son los mismos seres que están en contacto con nosotros. ¿Recuerdan cómo empecé esta charla? La voz mental, el mensaje que recibí, que subí a la terraza de la casa con mi familia, esa voz mental provenía de un ser llamado Antarel.
Ignoro si es su verdadero nombre, pero Antares se identificó como un extraterrestre del planeta Apu, que también dudo que sea el nombre auténtico de su planeta. Tal vez se trate de una denominación para que nosotros podamos comprender la comunicación con ellos. Y según Antares, un gigante de aspecto nórdico, Apu fue destruido y más tarde tuvieron que emigrar a un mundo con condiciones de vida ubicado en la estrella, o muy cerca a la estrella Alfa B, en la constelación de Centauro, a unos 4 años luz de distancia de la Tierra. Según Antares, muchas de las naves, objetos anómalos que se observan en Yungay, en Ancash, como estas fotografías que les estoy mostrando, corresponden a su tecnología, ya que ellos tendrían su principal base dentro del macizo del Huascarán. Huascarán es el nevado más alto del Perú, tiene aproximadamente 6.700 metros. Y de acuerdo a un reciente estudio científico, Huascarán es el punto del planeta con menor atracción gravitacional. De todos los puntos en el mundo se han peinado millones de ellos por científicos alemanes y australianos con supercomputadoras. Llegaron a la conclusión que el lugar del planeta Tierra con menor atracción gravitacional es ese nevado Huascarán, donde estos seres de Apu tendrían su base. Lo inquietante es que estos contactos, en realidad, habían empezado antes de esas fotografías, al menos en lo que conocemos. En los años 50, los campesinos de esas zonas, de esos caseríos o casas humildes, iban a trabajar en el campo y se encontraban con estos seres de trajes metálicos pegados al cuerpo, hombres y mujeres con cabellos largos, que les podían hablar o telepáticamente o en quechua, podían sanar a sus hijos, y los llamaban los gentiles. Y cuando les preguntaban, ¿y ustedes de dónde vienen?, y ellos decían, tenemos nuestras bases en las montañas, venimos de las montañas. Y ustedes sabrán que en el Perú, en el culto andino, a las montañas en quechua se les llama Apu, el mensaje de las montañas, el mensaje de los Apus, que significa también en quechua Señor. Entonces de ahí surgió el nombre del planeta de ellos, simbólicamente como Apu. En los años 50 ocurría todo esto, y 10 años más tarde, un técnico de planta de origen yugoslavo que peleó la Segunda Guerra Mundial, un amigo con el que compartimos conferencias en Perú que ya falleció, me refiero a Vlado Kapetanovich, fue testigo de estos contactos luego de que se produjo en ese año 1960 un apagón de toda la planta, y él salió fuera de la planta, la central hidroeléctrica de Huallanca, para ver qué ocurría, y se encontró con una nave que estaba posada muy cerca de las uniones de Río Salta y el Quitaraxa. Vlado Kapetanovich, asustado, pensó que esos hombres extraños que estaban en torno a ese disco volante eran alemanes. Pensaba que eran alemanes nazis, que lo estaban persiguiendo. Había quedado tan afectado por la Segunda Guerra Mundial que él pensó que eran alemanes nazis y hasta les invitó que se fuesen. Y estos seres le contestaron que no, que eran extraterrestres. Imagínense la reacción del técnico de planta. Y vigilantes, otros compañeros de la planta, entre ellos un tal Quirós, salen y le dicen a Vlado, gringo, así le llamaban, esos seres son buenos, son extraterrestres y están en contacto con nuestra gente. Vlado al inicio no les creyó y los denunció en una comisaría local de que estaba siendo perseguido por los nazis. Sin embargo, más tarde, y esto es lo inquietante, la gente local, los hombres andinos, llevaron al yugoslavo, en la época en que existía Yugoslavia, recuerden, estamos hablando de los años 60, lo llevan a las altas montañas y le presentan a los extraterrestres. Los primeros contactados fueron los hombres andinos. Vlado apareció después, en 1960, para dar a conocer estas experiencias. Y ahí estos seres, en una pantalla del tiempo, demuestran que en 1970 iba a haber un terremoto en Perú y que ese terremoto iba a generar un desprendimiento del nevado Huascarán.
Ese desprendimiento, según el cálculo de los extraterrestres, iba a sepultar toda la ciudad de Yungay, donde se tomaron estas fotografías. Vlado lo denunció, comentó este mensaje en la alcaldía, la intendencia de Yungay, incluso con un juez de paz, y adivinen qué pasó. Dijeron que era un gringo loco. En 1970 ocurrió el terremoto, ocurrió la luz y murieron 80.000 personas, incluyendo el juez de paz. El hijo del juez de paz, que estaba en Lima, más tarde le agradeció a Vlado porque él llegó a viajar a la capital y no estuvo en la zona donde ocurrió el desastre, el terremoto más importante de la historia de mi país, y se lamentó de haber dudado de la experiencia de los lugareños que hablaban de estos apunianos. Los apunianos o estos extraterrestres, y estoy hablando estrictamente del grupo que está en contacto con nosotros, porque hay muchos grupos y de todo el universo. Estos seres que están en contacto con nosotros son muy éticos en su forma de comportarse. Aunque tienen una gran tecnología y un gran desarrollo psíquico, no deben, pueden, pero no deben intervenir directamente en nuestros asuntos. Tratan de respetar nuestro libre albedrío y tienen un protocolo de acción que los limita para mostrarse abiertamente. En una primera etapa, nos aseguran, no pretenden un contacto con la masa humana, sino con personas que puedan generar un efecto dominó para elevar el nivel de conciencia de la humanidad. Hay gente que me dice, Ricardo, pero venimos hablando del fenómeno OVNI desde el incidente Roswell, hace más de 60 años, ha pasado mucho tiempo. Ha pasado mucho tiempo para nosotros. Para ellos, tal vez el incidente Roswell o la era moderna de los ovnis ocurrió hace 5 minutos. Y tal vez las mismas naves que se supone estuvieron con Moisés en el Monte Oreb en el Sinaí hace 3.000 años, sean las mismas que se están fotografiando actualmente en Minas Gerais o en Tepoztlán, en México. Para que tengan una idea, aquí tienen una fotografía de Yungay y una imagen aérea antes del terremoto y a la derecha después del terremoto. Estos seres no son solo extraterrestres, son viajeros dimensionales, se mueven en otra comprensión del espacio y el tiempo. Y cuando avance un poco más en la charla, cuando les comparto un mensaje que les advierto va a ser extremadamente polémico, van a entender que no estamos enfrentando solo seres que vienen en naves físicas, que tienen volumen, densidad y peso de otros planetas físicos, sino que también estamos enfrentando un factor interdimensional. Nos aseguran, ya dejando atrás el incidente en Yungay, pero les quería explicar cómo empezó los encuentros cercanos en mi país hace tantos años, en la década de los 50. Estos seres nos dicen que están agrupados en una organización inteligente, que hay entidades o grupos de entidades, muchas de ellas de aspecto humano, nosotros nos parecemos a ellos, que forman parte de esta organización extraterrestre que procura insertar conocimientos, observar planetas como el nuestro, que podrían transformarse en el espejo de la evolución de ellos. Es decir, que la Tierra sería como un planeta escuela y todo lo que el ser humano pudiese comprender, alcanzar, afectaría también la evolución de estos seres. Sé que suena demasiado místico, pero es lo que nos han explicado. Así que las principales misiones de contacto extraterrestres que están visitando la Tierra son misiones antropológicas, sociológicas. No solo están contactando a personas comunes y corrientes, como ha sido mi modesto caso, sino también a científicos, militares, personas de alta credibilidad, solo que el contacto con ellos funciona desde otra perspectiva. Al margen de ese contacto con militares o científicos, a ellos les interesa ese acercamiento con la persona común, porque es la condición de la muestra para ver si ellos pueden confiar en nosotros y si nosotros nos atrevemos a confiar en ellos. Hay tanta divulgación sobre el fenómeno OVNI de contactos y contactados que al presentar este tipo de visión es extraña en un congreso OVNI. Estamos más acostumbrados a hablar de abducciones, de raptos,
de los grises, de los reptiloides, del chupacabra, bueno, chupa chancho, chupa de todo, y ese tipo de cosas, que no digo que puedan ser verdad, reitero por tercera vez, hay de todo en el universo, pero se le ha dado tanto énfasis a este tipo de casos, que en vez de generar información, genera miedo. Yo me pregunto, ¿quién se beneficia con el miedo? ¿Quién se beneficia con alejarnos de un encuentro cercano con seres que si hubiesen querido hace mucho tiempo nos hubieran hecho polvo, nos hubiesen conquistado? No están aquí de los años 40, cuando empezó la era moderna de los ovnis. No están aquí de los años 50, cuando se dieron estos primeros contactos en el Perú. Están aquí desde siempre. He tenido la ocasión de anunciar avistamientos programados de estas naves en 5 oportunidades con la prensa internacional o con reconocidos investigadores. La primera ocasión ocurrió en el Perú, es una de las filmaciones, en plena ciudad de Lima, objetos que permanecían 20 minutos o 30 minutos estacionados en el cielo. Inicialmente los escépticos decían, no, se trata de globos, se trata de aviones, se trata de helicópteros, hasta que la Fuerza Aérea Peruana no le quedó más remedio que aceptar que esta oleada OVNI de 1999, que Antaret y otros extraterrestres nos habían anunciado, era auténtica. Prueba de ello es este documento, que es un registro de ocurrencias del Aeropuerto Internacional de Lima, dando cuenta que hay tráficos aéreos desconocidos en las mismas fechas en que se hicieron estas filmaciones. Ese mismo año hubo una junta de los militares peruanos. Yo tengo familiares en la Fuerza Aérea y en la Marina de Guerra del Perú, así que tengo una aproximación con el tema, y se tuvo que crear una dependencia de investigación del fenómeno OVNI por primera vez en el país, y fue a raíz de esta oleada que nosotros anunciamos con anticipación. Algunos periodistas como Mónica Chan y Hugo Coborno de Canal 2 Frecuencia Latina de Lima. Hoy por hoy ha sido reabierta esta oficina de investigación de fenómenos aeronómalos en mi país, pero la primera vez que salió fue por culpa de este incidente que nosotros anunciamos, en una conferencia que se hizo en Lima, en la que fui invitado al lado de JJ Benítez, un amigo español, y también del ufólogo y gran investigador Giorgio Piacenza. En Argentina hemos tenido otros avistamientos que también anunciamos con anticipación. Luego de una experiencia en el desierto de Somoncura, entre la provincia de Río Negro y el Chubut, anunciamos la presencia de estos objetos en Bariloche, en la Patagonia. En este caso, la experiencia es el año 2007, en el mes de abril, y como pueden ver, no se trata de un puntito blanco en un fondo negro en la noche como algo que no se sabe qué es. Estamos viendo un objeto tubular metálico que refleja la luz del sol en perfecta consonancia con los reflejos que se ven en el Cerro Catedral. Hasta la luna tienen de fondo, y este objeto mide 300 metros de largo. Fue publicado en los diarios locales y fue otro de los avistamientos que pudimos anunciar con anticipación. ¿Me van a decir que se trata de un insecto de 300 metros de largo? ¿O que era Iron Man? Obviamente estas cosas están pasando, pero lo más interesante es que no se tratan de avistamientos fortuitos. Son naves, vehículos, que hemos podido captar en diferentes experiencias de contacto con estos seres, que nos indicaban lugar, día, hora y grupos de testigos. Esto más interesante, como bien dicen allí, es en la isla de Pascua, en la Polinesia. Me encontraba con mi mujer, con Sol, haciendo unas investigaciones, y pudimos captar un objeto metálico pequeño que a mi entender no estaría tripulado y que acciona como una sonda, una especie de cámara de televisión controlada a distancia. Lo interesante es que ese pequeño objeto metálico está sobrevolando el cráter Rano Lalagu, la misma zona donde se presume se construyeron los famosos moais, cerca de 1000 estatuas que rodean esta isla para proteger el mana, la energía cósmica que el dios Makemake con otros 7 sacerdotes habrían traído de una isla perdida denominada Jiva. Si la leyenda es verdad, ¿quién fue Makemake? ¿Qué es el mana? ¿Y por qué se ven ovnis en el lugar donde supuestamente se custodia?
Lo interesante de nuestra experiencia de contacto es que es colectiva. No se trata solo del testimonio de Ricardo González, sino de la gente que nos ha podido acompañar. Aquello de ven y ve, trata de vivir estas experiencias. Hacemos campamentos, tratamos de mostrar a la gente que no hay que temer este tipo de experiencias, al menos en nuestro caso, que nadie va a ser abducido, ni le van a poner ninguna jeringa ni nada. Nuestras experiencias han sido positivas, con mensajes de alternativa, de esperanza, y en esos contactos, como decía, hemos podido registrar la aparición constantemente de estos objetos. Los últimos 2 avistamientos programados que tuvimos con ellos, con Antarel, lo realizamos con 2 reconocidos investigadores. Por una parte, con el doctor Michael Salla, uno de los padres del movimiento Exopolítica. Es asesor del gobierno del presidente Ronald Reagan en materia de la resolución de conflictos. Y luego con la investigadora OVNI, la periodista ítalo-norteamericana Paola Harris, asistente de Joseph Allen Hynek, que en paz descanse. Hynek, como recordarán, el doctor Hynek, uno de los grandes astrónomos norteamericanos, fue el creador de la ufología. Fue quien asesoró a Steven Spielberg para la película Encuentros cercanos de tercer tipo. Y Paola Harris, en los fines de los años 70, empezó a trabajar como su asistente. Harris, hoy una dama de casi 70 años, autora de varios libros y una gran investigadora, fue la última convidada a un avistamiento programado. Solo que pasó algo histórico en estos contactos. Harris no solo vio los objetos que aparecieron en Monte Shasta, donde fijamos el contacto en los Estados Unidos, sino que Harris también vio a Antarel, al lado de otras 6 personas. No solo vio los objetos, esas luces que aparecieron a la hora exacta, sino que también estuvo cara a cara, frente al mismo ser que está en contacto con nosotros, quien le habló en perfecto inglés y le dijo, thank you, gracias. Para él fue, según lo que la propia Harris menciona, y su testimonio lo van a encontrar en internet, la experiencia más importante que tuvo en su vida. Aquí les muestro un breve resumen de estos avistamientos que tuvimos con el doctor Salla y con la periodista Paola Harris. Yes, there was a very real experience at Mount Shasta. Tuvimos una gran y hermosa experiencia en Monte Shasta. UFOs De avistamientos OVNI. Precisely at the moment when Ocurrieron precisamente en el momento. in discussions of extraterrestrials appearing. Fueron claros y sin discusión, tal como los extraterrestres dijeron que iban a aparecer. Because it showed that the extraterrestrials were wishing. Esto fue muy significante porque demuestra que los extraterrestres desean tener un intercambio, una conexión de diplomacia ciudadana, contacto con la gente común. This is something that I've been emphasizing the last few years, and the extraterrestrials basically coincided. Básicamente, estos contactos lo que proponen es un intercambio de experiencias, y algo importante de los avistamientos, señala Salla, es que mientras yo compartía unos mensajes que estábamos recibiendo de Antarel, los objetos se encendían, se apagaban. Aquí algunos de ellos, con toda la gente entusiasmada, éramos 55 testigos, 55 personas. Aquí la tienen a Paola Harris en una conferencia en la National Press Club en Washington, una enorme periodista, investigadora del tema OVNI, como les mencioné. Ella también nos acompañó en el 5º contacto programado con periodistas e investigadores. En esta ocasión fuimos 165 testigos. 165 testigos con esquizofrenia. En los Montes Shasta, todos los años hacemos encuentros e investigaciones allí. Un volcán dormido al norte de California. Aquí 2 objetos volando en paralelo. Nosotros teníamos un tracking de la Estación Espacial Internacional que no era visible ese día, tampoco iridium flares, y decir que esto es un avión, un satélite, sería un disparate. Interactuaban con el grupo, algunos objetos aceleraban, como pueden ver aquí, y esto fue el preludio del encuentro que más tarde se dio en un bosque con la presencia de Antarel,
un hombre de casi 2,70 metros de estatura, de aspecto nórdico, cabello cano y platinado, vestido con un enterizo pegado al cuerpo, que en esa ocasión lo tenía un poco oscuro, tal vez azul oscuro, y se comunicó con 7 u 8 personas del grupo, a cierta distancia. Y como ya lo dije, aquí tienen el reporte de Harris, un encuentro con Antarel en Monte Shasta. Antarel le dijo gracias, tal vez porque Harris comprendió que teníamos que enfocar el mensaje de los encuentros cercanos en otra dirección, motivar a que la gente no crea, a que la gente piense y que recuerde de que tenemos una familia cósmica en las estrellas y que tal vez, como lo voy a explicar a continuación, nosotros somos ellos. Estas experiencias nos han permitido viajar por todo el mundo. He recorrido más de 100 países investigando a los no identificados, realizando expediciones en lugares tan distintos como Siberia, el desierto de Gobi, las selvas del Paititi, aquí en el Brasil y tantos otros lugares. Los testimonios coinciden, el mensaje es realmente contundente y vimos que se conectaba con esos lugares de poder. Muchas veces me preguntan por qué en esos lugares como el Cerro Uritorco o Tarapaya en Argentina o Monte Shasta o las selvas del Paititi, porque tal vez en el pasado ellos ya estuvieron allí, porque tal vez poseen bases o instalaciones en esos lugares. Aquí me encuentro en la Cueva de los Tallos, se los pongo como ejemplo. En una expedición que realicé el año 2002, estuve 3 días dentro de estas cuevas que dio a conocer el húngaro argentino János Morisz allá por la década de los años 60. Esto lo comento porque la gente me dice, si estuviste en el mundo subterráneo, ¿dónde están las fotos? Aquí están. Y estamos hablando de una ciudad a cientos de metros bajo tierra. Para la investigación escéptica se trata de diastrofismo. Diastrofismo. Es decir, que son formaciones naturales, producto de la erosión de los ríos, del tiempo. Sin embargo, no se puede explicar los ángulos rectos y algunas construcciones y hasta piezas arqueológicas que se han encontrado allí. La pregunta que se deben hacer los escépticos es por qué el astronauta Neil Armstrong, el primer hombre en estar en la Luna, que ya falleció no hace mucho, como recordarán, ¿por qué estuvo Neil Armstrong en la Cueva de los Tallos? ¿Lo ven al lado? Fue con un grupo de militares ingleses, con el permiso del gobierno del Ecuador. Esto fue en julio de 1976, una expedición que costó $2 millones y nunca le contaron al mundo qué fueron y qué encontraron. Lo único que dijo el señor Armstrong, el astronauta, al salir de la cueva, y ahí ven la fotografía dentro de la cueva del señor Armstrong, es que su experiencia dentro de esa cueva superó lo que él había vivido en la Luna. Y quienes investigan el fenómeno OVNI tienen las mismas sospechas que yo, que muchas misiones espaciales tuvieron contactos con los no identificados, incluyendo el Apolo 11 en el año 69, con Neil Armstrong a la cabeza. ¿Qué pudo haber superado esos contactos? De acuerdo a los extraterrestres, y esto para que se entienda el hilo conductor de esta charla, la conexión que hay entre el mundo subterráneo, algunas bases intraterrenas, con el fenómeno OVNI, es que en el pasado seres extraterrestres colaboraron en la supervivencia de algunas culturas. Supuestamente hace miles de años, enormes civilizaciones desaparecieron. Civilizaciones que nuestra arqueología considera imposibles, como la polémica Atlántida, Lemuria en el Océano Índico en África, o el mundo perdido de Kashkara o de Mu en el Océano Pacífico, que se confunde con Lemuria. Sé que estoy pisando un terreno resbaladizo, más esotérico, pero sí tiene una conexión. Los nativos Hopi le explicaron al científico norteamericano Joseph Blumrich, un ingeniero de cohetes aeroespacial, que sus dioses, los Kachinas, que los ven representados en esta imagen en la diapositiva, llegaron a las estrellas Pléyades y rescataron a la gente de Kashkara de ese mundo perdido en el Pacífico y los llevaron a bases subterráneas, entre ellas a Monte Shasta.
Esto es lo que cuentan los nativos Hopi, es lo que le narraron al científico norteamericano. Es decir, que muchos de los lugares de poder que estamos visitando y donde estamos viviendo experiencias de contacto, en el pasado tuvieron una importante conexión entre civilizaciones desaparecidas, más antiguas que los incas, los mayas, los sumerios, y los antiguos dioses. En 2 ocasiones subí físicamente dentro de las naves con estos seres. La última oportunidad ocurrió el 26 de agosto del año 2012. Había recibido la invitación a través de mensajes telepáticos. Estas experiencias mentales o telepáticas, como ya lo expliqué, las tratamos de confirmar con avistamientos. La invitación había sido confirmada y recibida con varios meses de anticipación. Así que ese 26 de agosto del año 2012 acudí a Monte Shasta. Si bien es cierto, estaba con un grupo de testigos, el contacto exigía que tuviera esta experiencia, al menos esta experiencia, a solas. En otros contactos sí he estado en compañía de testigos, pero como iba a subir físicamente, una vez más, dentro de sus naves, ellos decían que era más sencillo coordinar el contacto, la experiencia, las emociones de un individuo que de 3 o de 4 y sus reacciones. Así es que acudimos a la montaña, éramos alrededor de 12, 13 personas. Antarel, en la comunicación, me había dicho que a las 21 horas, a las 9 de la noche, iba a aparecer la nave en el bosque y que sería la señal de que el contacto estaba operativo. Nosotros, para poder relajarnos y concentrarnos en la experiencia, realizamos una meditación. A veces hay investigadores que no entienden por qué incurrimos en prácticas de concentración y meditación. No tiene nada de religioso, no tiene nada de ritual. Y tampoco vayan a pensar que porque uno esté haciendo prácticas místicas de mantras o de meditación van a aparecer los extraterrestres. Es ridículo. Sencillamente es para aliviar el estrés, relajarse y sintonizarse con el objetivo de la experiencia. Así que en ese momento de relajación, en ese momento de calma, yo miraba mi reloj. Las 8:59 de la noche, faltaba un minuto. Estaba nervioso, con mucha expectación. La experiencia estaba confirmada, ya los había visto antes, pero el hecho de reencontrarme con ellos movilizaba muchas cosas en mi interior. Hacía un repaso mental de todas las cosas que había vivido, los avistamientos de niño, el mensaje mental en casa cuando era adolescente, el avistamiento con mi familia en la terraza, los avistamientos programados, mi posición en los medios de comunicación, cuando me despidieron del trabajo, la cantidad de veces que me han llevado a la televisión para debatir con médicos psiquiatras, con físicos nucleares, con pilotos de guerra, hasta con un exorcista para ver si estaba o loco o endemoniado. Hice como un repaso mental de todo lo que me pasó y me preguntaba si estaba dispuesto a tener una nueva experiencia. No crean que es fácil aparecer en un congreso y contar todo esto, aparecer en los medios, contar estas cosas. No es tan sencillo como parece. Para mí requiere mucha responsabilidad, pero como me cambió la vida y como el mensaje es positivo, yo decidí tener esa experiencia otra vez, porque no es una experiencia para decir: hola Ricardo, ¿cómo estás? Estamos por aquí en Monte Shasta y te queríamos saludar. No funciona así. Cada entrevista o contacto con ellos contiene un mensaje, una información, una indicación que activa procesos, tareas, cosas. Así que decidí tener la experiencia y a las 9 de la noche, a las 9 en punto, aparece un objeto muy brillante de un color dorado. Yo le había dicho a mis compañeros: si llega a aparecer la nave, señal de que el contacto se va a dar, les pido por favor que estén tranquilos. Tratemos de mantener la sobriedad del grupo y permanecemos sentados en las sillas de camping, allí en esa esplanada de Shasta que se llama Sunflat, pero no perdamos la compostura. Pero cuando apareció la nave, todos se pararon, gritaron, se emocionaron. Se los había advertido 5 minutos antes, si es que ocurría el avistamiento. Y todos sacaron las cámaras, obviamente, porque era un objeto muy grande, muy brillante,
que me atrevo a decir estaba volando muy próximo a la copa de los pinos. No pudimos registrar nada en esa ocasión. Le dije a los muchachos que me abordasen y fui caminando hacia un claro en el bosque donde previamente Antarel, el extraterrestre, me había descrito a través de una visión mental. Fui avanzando y cuando llego a ese claro en el bosque, el corazón lo tenía latiendo en la garganta, estaba lleno de emoción y dije, vamos Ricardo, te vas a volver a encontrar con ellos, esto es positivo, inténtalo. Y en la medida que fui aproximándome, tuve tantas sensaciones y confieso una pequeña duda hasta que un ruido me interrumpió. Unos niños, escuché unos niños en la zona. Yo quedé atónito, dije, no puede ser. Los extraterrestres visitan a un nuevo contacto físico y en la zona donde va a ser la experiencia hay niños jugando. Y cuando me acerco, había unos niños que no llegaban a los 12 años. 5 o 7 de ellos, una sola nena, una sola chica entre ellos. Me llamó la atención y dije, bueno, la experiencia no se va a dar en estas condiciones. Tal vez sean los hijos de alguna familia o familias que están de camping en la zona y para que los rangers, los guardaparques, no los viesen, no sé, yo me monté una película, armaron las tiendas de campaña más dentro del bosque y se pusieron a jugar aquí. Bueno, se me fue el nerviosismo, me olvidé del contacto, dije la experiencia no se va a dar, me tranquilicé y me acerqué a los niños para preguntarles ¿dónde estaban sus papás? ¿Qué hacían jugando en medio de la noche? Y los niños vinieron corriendo hacia mí. Se tomaron de las manos, esto fue en un instante, como si estuvieran haciendo una ronda, no sé cómo se dirá en Brasil, tal vez ahí hará una traducción, una ronda. Todo fue muy rápido. Allí me di cuenta que algo no estaba bien. Y de pronto un flash, un resplandor blanco muy brillante, me cae de arriba hacia abajo. Era tan fuerte que tuve que cerrar los párpados. Y de pronto una sensación como que algo me arranca hacia arriba, muy similar cuando estás en una montaña rusa y caes, una sensación en el estómago, un movimiento vertiginoso, y de pronto estaba pisando otro lugar. En ese momento me encontré en un salón circular. Yo calculo aproximadamente unos 25 metros de diámetro. Frente a mí había una puerta oval como para que la cruzase un gigante y la silueta de 2 personas. El ser que ya he descrito, Antarel, este es un identikit, aunque hemos podido fotografiar y filmar sus naves y tener testigos, todavía tenemos el pendiente de fotografiar a la tripulación. Por muchas razones, entre ellas de seguridad, todavía no nos han permitido fotografiar a la tripulación. Así que con el artista argentino Ramiro Rossi hicimos este identikit de Antarel. Él estaba de pie, con su traje plata pegado al cuerpo, y a su derecha una mujer de menor estatura, no tan gigante como Antarel, que como ya dije tiene 2,70 metros de estatura. Tenía esta mujer, imaginemos, 1,72 m, 73 m, de unos 40 años de apariencia, de cabellos rubios y vestida como el gigante. Tenía un cubo que se iluminaba y tenía la sensación que ese cubo era muy importante para ellos y les permitía controlar aspectos técnicos de la experiencia, aspectos técnicos que obviamente no puedo comprender. En síntesis, en esta entrevista que duró 1 hora, ellos me explicaron que los niños no eran reales, era un holograma que ellos habían creado en la zona. Yo me sentí como estafado, me sentí raro en la experiencia y ellos me dijeron, lo hicimos para que estuvieras más tranquilo, para tranquilizarte. Y en medio de esta confusión, frente a ellos en este diálogo, yo les dije, ¿y cómo sé que esto que estoy viviendo no es otro holograma? ¿Qué tal si estaba caminando en Sanflat, allí en la explanada de Monte Shasta, me tropecé, me caí, me golpeé la cabeza y estoy imaginando que estoy aquí con ustedes? Antarel sonrió y viene caminando hacia mí. Yo dije, uy, enojé al gigante. Y se va acercando, va aproximando su brazo y con su dedo índice y anular toca mi pecho, lo toca.
y tiene una mano muy grande porque es un gigante, y me dice en perfecto castellano: Ricardo, la primera vez que me hablan verbalmente, somos sus amigos, sus hermanos, siempre estamos con ustedes. En este contacto, que no puedo describir al detalle por factores de tiempo de mi posición, Antarel me dio detalles para realizar una expedición a las montañas del Altai en Siberia, una expedición internacional que concretamos en la misma zona donde Nicolás Roerich se inspiró para crear la bandera de la paz. Hicimos una expedición por la paz, una expedición de investigación en esa zona de la Rusia siberiana, que tuvo tal impacto que la reconocida doctora Alicia Rodríguez, la presidenta del Comité Internacional de la Bandera de la Paz, tuvo la deferencia inmerecida, en mi caso,